Bienvenidos amigos de Contexto a esta nueva edición de su programa que se transmite todas las mañanas de 9 a 10 y de 12:30 a 1:30 de la mañana por esta RNN, además de nuestro canal de YouTube y Facebook, Instagram y Twitter, que también estamos ahí, se reproducen también el programa. Puede buscarnos, ahí dice la dirección CTXT_RD, y ahí nos va a encontrar, sobre todo en YouTube, que es un canal especial para el programa. Como todos los jueves, tenemos a nuestro amigo y compañero de trabajo, colaborador, periodista de muchos años, de décadas, casi de medio siglo, o más de medio siglo. Más de medio siglo, ya yo. Pedro Cava, con el cual pasamos revista a los acontecimientos de las últimas semanas, y queremos con esto introducir un elemento de análisis también de coyuntura, porque regularmente este programa se hace sobre asuntos temáticos. No es sobre la coyuntura ni sobre la noticia del día. Sí, correcto. Con el caso de Pedro queremos traer ese elemento de análisis de la coyuntura. Bueno, lo más relevante del jueves pasado a este jueves ha sido los datos o la decisión de los 5 precandidatos precandidatos presidenciales del PLD, que anunciaron que Gonzalo Castillo había sido seleccionado mediante un sistema en el cual 4 firmas encuestadoras determinaron ese resultado. Lo más relevante y curioso es que los datos de esas encuestas no se dieron al público. El periódico Listín Diario, el sábado, en su edición del sábado pasado, dio unos datos de una encuestadora, inclusive circuló en los medios digitales, en las redes sociales, que daba que el señor Gonzalo Castillo había tenido un 31%, el señor Domínguez Brito un 11%, el señor Radamés Segura en tercer lugar con un 5.3%, el arquitecto Navarro con 4.6%, en quinto lugar, en cuarto lugar, Temístocles Montaz con un 2.8%, Maritza Hernández con un 2.4%, que además es la única de estas precandidatos que decidió continuar hasta las primarias. Y había un dato muy llamativo, y es que ninguno, era casi un 23%, y no sabe o no responde un 19%, que entre los dos hace un 43%. Entonces, evidentemente eso no es un dato oficial. Eso lo publicó el Listín Diario y no se ha retractado tampoco. Y después, al día siguiente, el lunes pasado, se hizo una rueda de prensa en un hotel de la capital, creo que en Lina, y ahí se dio a conocer que el ganador había sido Gonzalo Castillo, pero hubo una negativa constante, parece que un acuerdo entre ellos, los precandidatos, de no dar esos números. Una cosa muy poco comprensible, porque ¿por qué no dar los números? ¿Por qué no dar los resultados de esas mediciones que de forma transparente hicieran entender Julio, lo primero a la ciudadanía de que había efectivamente... Lo primero que tiene que sacar como conclusión es que no conviene. ¿Por qué no conviene? Por los efectos mismos de los resultados. O sea, mira, cuando una institución política del nivel del PLD, con una vocación de poder demostrada y en ejercicio de poder,
se retiene una información de ese tipo, es porque no le conviene al partido o a los propósitos de quienes mandaron o a ese grupo de precandidatos. Claro. Entonces, porque hay otros. Por las razones que fuera, no conviene. Entonces, al no convenirles, han mantenido en reserva esa información. Ahora, es interesante que ya se haya esclarecido el asunto, que los que asisten a la consulta, a más de los que no estaban comprometidos con la corriente leonelista, son fundamentalmente, con vocación de llevarse la victoria, son fundamentalmente Leonel Fernández, presidente del partido, 3 veces presidente de la República, y Gonzalo Castillo, que es, digamos que... Ministro de la Pública. Ministro de la Pública, una novedad, porque no se sabía, nunca había corrido para puestos... Ni era un político del PLD conocido tampoco. Se dice, hasta que fue ministro. Hasta que fue ministro, así es. Entonces... un empresario más bien. Es cuesta arriba pensar que pueda vencer al doctor Leonel Fernández, un político maduro, probablemente el más importante político dominicano del presente siglo. Del siglo XXI. Del siglo XXI. Pero yo quería advertir algo con respecto a todo esto. Es importante que los dos grandes sectores o dos grandes corrientes que en estos momentos conviven dentro del PLD, la de Leonel Fernández y la del licenciado Danilo Medina, actual presidente de la República, se confronten de esa manera, una manera democrática. Incluso acordaron ambos que hacerlo ya con la opinión popular de todos, no solamente de su colectividad política, sino también de todo el que está en condición de votar y está registrado en la Junta Central Electoral para esos fines. Porque eso consolida bastante la democracia y creo que esto va a ser el resultado, este resultado del 6 de octubre venidero va a consolidar a mucho más lo que es nuestro experimento democrático que ya lleva más de medio siglo, porque inició en el 1966. 78. 66 cuando se inicia. En el 66 no inició democracia. Después de... En el 70 no hubo elecciones. En el 74 no hubo elecciones. Se han venido haciendo tal como dice la Constitución del 66 hasta la fecha. En el 74 hubo elecciones, Pedro. Sí hubo elecciones. 74. Sí. Lo que pasa es que se retiraron las principales fuerzas políticas opositoras y se quedó un muñeco que le sirvió de sostén. Pero eso no es democracia. Pero de todas maneras yo digo que las elecciones se vienen realizando en la fecha que dice la Constitución de 1966. Bien. Sin embargo, yo veo aquí cierto peligro para el PLD por lo siguiente. Hasta el momento, desde su fundación en el 1973, el Partido de la Liberación Dominicana ha cuidado mucho lo que son sus órganos de dirección. El comité político, el comité central. Los congresos, como todos sabemos, trazan líneas generales, pero lo que ejecutan, lo que la estrategia que se acuerda en ese congreso, son el comité político y el comité central de la organización. Sí. En el caso del PLD, no son simples denominaciones, son estructuras que han operado y se convocan y toman las grandes decisiones. Cada vez más precarias. Pero han operado y se convocan y toman las grandes decisiones. Sí. Las grandes, ¿eh? Es más, si Danilo Medina fue escogido candidato para el 2012, se debió en gran medida a la firmeza y resolución del comité político, donde no se abrió brecha para una presión que se estableció desde el leonelismo activo para procurar seguir con Leonel, que no lo impedía la Constitución. Oiga cómo son las cosas. Y por eso le reúnen los 2 millones de firmas presionándolo. Bueno, Leonel, eso fue como ahora también. Leonel, de manera inteligente, esperó un poco más el desarrollo del acontecimiento, y cuando vio que su propia estructura partidaria, el comité político, el comité central, no favorecían que él prosiguiera por un tercer periodo consecutivo, lo que era muy riesgoso,
para él y su partido. Pero lo prohibía la Constitución. No accedió. Y esperó la expresión que se diera en esos dos órganos. El comité político no dio notación de favorecer y por tanto él, convencido, renuncia si es que tenía el propósito. A ese propósito no se dio. El comité político ha demostrado ser muy asertivo del PLD. Difícilmente haya fallado en los momentos que se le corresponde tomar grandes decisiones. Es más, cuando se produjo la decisión de modificar la Constitución en el 2015, acuérdense que previamente hubo un entendimiento a puerta cerrada en aquella famosa reunión de Juan Dolio entre Leonel y Danilo, y aún así ambos tuvieron que explicarle al comité político del PLD cuáles eran sus visiones. Danilo se dice que hizo una exposición amplia de por qué él entendía que le correspondía. Leonel hizo una amplia exposición diciendo por qué también él entendía que debía ser el sucesor de ese primer cuatrienio que estaba en proceso de concluir Danilo Medina como presidente. Y ahí el comité político hizo sus apreciaciones y ambos acordaron con un documento y un acuerdo, entonces, convocar a una modificación de la Constitución en la que hubo total aceptación por parte de las dos fuerzas, las dos grandes fuerzas. Leonelistas y danilistas se pusieron de acuerdo y modificaron la Constitución para que Danilo prosiguiera. Ahora, sin embargo, hay la intención de forzar al comité político, y así se le está presentando, tomar decisión con respecto a las dos opciones que se le presentan al PLD, Leonel y Danilo. A mí me parece que eso es riesgoso, muy riesgoso, porque el PLD, que ha perdido los árbitros los árbitros internos para poder conducir procesos convencionales, le queda al comité político y al comité central como estructura de dirección calificada que representan a todo el partido, y esos dos cuerpos de dirección hay que preservarlos, no se deben involucrar en la lucha interna. ¿No se han involucrado? En el día de ayer, cuando aparecieron 16 miembros del comité político dieron una rueda de prensa apoyando a Gonzalo Castillo. Ojalá que eso no pase a ser la expresión del comité político, ni del comité central, como se ha pretendido. Pero 16 es casi la mitad, o un poco, uno más que la mitad. No, la mitad. Pero son 35. Lo que estoy llamando la atención es que esa vocación no materialice la intención de decir el comité político apoya, porque eso no es correcto. No, una parte. Y lo mismo se diría al comité central. Con respecto a los senadores, o sea, a los legisladores, esas libertades tú las puedes permitir, porque que ellos son, más que todo, representantes de sus comunidades y del electorado, no de la disciplina, esencialmente de la disciplina partidaria. Entonces tú puedes a eso, hay como más libertad para comprometerse con opciones que estén en debate dentro del partido para hacer representación congresional. Vamos a ir a una pausa. Pero, insisto, ojalá que el comité político y el comité central del PLD se mantengan alejados de esa disputa, porque esas son las dos instituciones que todavía conservan autoridad ante la opinión pública del PLD. Volvemos. Bien, amigos, continuamos con este programa semanal de Contexto con el amigo y periodista Pedro Cava. Se me olvidó decirles que nuestra compañera Mónica Gutiérrez Fiallo tiene un problemita personal y no ha podido estar presente en este programa.
Pedro, yo tengo aquí algo que circuló en las redes, que es los resultados de las 4 encuestas. En 3 de ellas, el señor Gonzalo Castillo queda, no, en 3 no, en 2. Según esta información que es no oficial, que es un leak. En Sigma 2, que fue la primera que leímos, en Gallup, que arroja un 25 y un 23% a Domínguez Brito, y la Greenberg, que le da 18 y 15, 18 a Domínguez Brito y 15 a Gonzalo, y una que se llama Mbenca, que no sé cuál es, que le da 27.8 a Domínguez Brito y a Gonzalo 23.2. Si hacemos una media de las encuestas, nos encontramos que Gonzalo tuvo un promedio de 24, además de que quedó por debajo en 2 de ellas. En cierto sentido, esto puede explicar la razón por la que el portavoz que anunció estos resultados no quiso dar detalles ni de la metodología ni los resultados de cada una de ellas. Dice el licenciado Temístocles Montaz. Temístocles Montaz y después el ministro administrativo de la presidencia, Peralta. Bueno, tú dices que esto no es oficial. No oficial. Porque no hubo datos. Es que lo que debió hacerse es que se dieran los datos tal y como. Déjame decirte, ellos están en una lucha interna por una candidatura, confrontados nada más y nada menos que con Leonel Fernández. Ellos están en todo su derecho de administrar esa información. Sí, de acuerdo, pero si tú quieres ir a un proceso en donde tú tengas credibilidad, tú tienes que hacer transparentes los datos que tú tienes. Tú estás hablando, en el caso de Leonel Fernández, de un hombre que venció a Peña Gómez. Eso es todo. En el año 96. Sí. Que venció a Hipólito Mejía en el año 2004. Sí. Y que venció a Miguel Vargas en el año 2008. Pero esa información que tú das ahí no le favorece al candidato escogido, porque lo muestra todavía. No, evidentemente que no. Entonces ellos se la van a guardar. Si es cierta, la van a guardar, no la van a dar. Mira, hay otras encuestas que no son estas, que se han publicado de varias firmas conocidas, muchas de ellas, que le dan un amplio margen al doctor Fernández en la primaria. Creo que el día 14 va a publicarse otra más. Hay que esperar esas. Las que hacen pública, por ejemplo, los periódicos, el Caribe y eso, mantienen todavía una altísima preferencia a favor de Leonel con respecto al propio Gonzalo, ya escogido. Así es. Después de escogido. Pero acuérdate que todo el gobierno está en este momento operando a favor de Gonzalo. O sea, realmente el danielismo se la quiere jugar. Y son 3 semanas nada más. Y son 3 semanas. Lo que hay que ver es si el tiempo les alcanza para poder crear una estructura y una promoción suficientemente efectiva como para cambiar la realidad que hoy tenemos. Sí. Además, a esto habría que agregar, que no lo mencionamos en ningún momento, que de los 6 candidatos originales, que incluía además a Reinaldo Pared Pérez, secretario general del partido y presidente del Senado, y el ex ministro de Educación y ministro de Interior, Barret. Amarante Barret, se retiraron porque consideraban que habían unas condiciones que no eran equitativas, exacto. Bueno, no son dos muchachos los que se retiraron. Sí, pero son seguidores de Danilo, no se debe esperar. Son seguidores de Danilo, pero yo no creo que al presidente le haya gustado eso. Sí, pero también es esperable que vayan a situarse a la acera de frente. No, yo no estoy hablando de eso. Bueno, entonces lo que pasó ahí fue pues si tú tienes 8 personas o 10 involucradas en alguna decisión, alguna diferencia tiene que haber ahí dentro, porque como quiera que sea, son dirigentes políticos que están procurando hacer su propio espacio para presente y futuro. Bueno, Marisa Hernández, que era de los medidos, informó, no se ha destacado mucho, de que ella se mantiene
hasta el 6 de octubre. Y además hay creo que 2 candidatos más, que son Melanio Pared, que fue ministro de Educación, y el joven Crespo, que también continúa en la carrera. Es decir, que al final quizá haya 3 más 2, 5 precandidatos en la primaria. Le da cierto entusiasmo a este Ahora, ¿tú no piensas democrático? que esto podría crear una herida tan profunda en el PLD que no se recupere? Mira, Te pregunto a ti. Sí. Yo aquí hemos analizado el tema y yo concluía en que creía que esta lucha final por el control del partido no tenía sentido en este momento, cuando el PLD es el partido que se ha enseñoreado sobre la sociedad dominicana en el presente momento. Tú todavía hoy, con todo y la confrontación interna, tú consultas a la opinión pública y te da que el PLD sigue siendo el preferido. Sí, todas las encuestas lo dicen. Todas las encuestas lo dicen. Entonces, a mí me parece que no tiene sentido que por efecto de que se escoja dentro del partido un candidato, eso genere una división. No lo veo así. Porque la vocación que tiene el PLD es la vocación de dirigir el Estado. Es demostrada, está confirmada con su comportamiento. Fíjate tú como lo doloroso que resultó para el leonelismo aceptar la reelección de Danilo, y sin embargo se incorporaron y aceptaron. Es más, se incorporaron a la acción congresual de modificar la Constitución y luego a la campaña, aunque no tan activo como en el 2012. Pero en el 2012, El 12. Sí, porque en el 2012 Leonel fue decisivo, Sí. para propiciar la victoria de Danilo. Leonel y Margarita. Los dos fueron decisivos. Que por cierto ella se quedó también fuera de este proceso de selección de candidatura, habiendo manifestado que ella estaba preparada para ello. Bueno, porque la realidad se le impuso a ella misma. Y es que el ¿Podrá momento, ser una reserva del PLD? tendría que hacer trabajo político hacia el interior del PLD y constituir su propia fuerza política. Porque yo sostuve aquí en el programa pasado que buena parte de lo que aparece apoyando a Margarita es prestado del liderazgo de Leonel. Esa es mi apreciación. Lo que yo no puedo precisar qué porcentaje, pero es una forma. Ella no se ha incorporado a la campaña del presidente Fernández. No lo debía hacer tampoco, ¿Por qué? hasta después de la definición. Bueno, ya, es decir, yo te estoy hablando para las primarias. Ahora, bueno, debía. Es muy probable que lo haga, supongo yo, antes del 6 de octubre. ¿Tú crees? Que haga saber que prefiere a Leonel. Pero claro. Y el presidente Medina también lo hará. El presidente Medina difícilmente lo haga, porque el presidente Medina sabe que está al frente del Estado y que una apreciación de él a favor de Gonzalo, abierta, manifiesta ante la opinión pública, revelaría una inequidad. Lo mismo que Lo que denunció Reinaldo y Amarante. Sí, revelaría inequidad. Y eso no creo que le convenga al presidente, porque el presidente no cesa en su liderazgo político. No, ¿quién dijo? Entonces, el presidente va a seguir su presencia en la sociedad dominicana como un líder político. Entonces, yo supongo que ese paso no lo va a dar. Puede darlo. Si lo da, es muy riesgoso para él. Y además, hablaría muy mal también del propio PLD. Me parece que no lo va a hacer. Eso sí, sería infantil creer que no estamos viendo, claro, toda su influencia en el gobierno y en el partido, claro, para que Gonzalo sea el próximo candidato. Es más, yo no sé por qué, en un ambiente ligado al danilismo, se plantea esta como la guerra, la madre de todas las guerras. ¿Pero por qué? O sea que si pierde el danilismo, entonces, pongamos por caso, entonces el leonelismo pasa a ocupar lo que se llama el liderato total del partido y del Ejecutivo Nacional, ¿será?
Entonces, bueno, la verdad que te voy a decir una cosa, la oposición, estoy hablando particularmente del PRM, y eventualmente no creo que se pueda calificar de oposición al PRD, han prácticamente salido del escenario, a pesar de que el PRM tiene unas primarias internas también, pero no hay ningún tipo de presencia en el debate nacional, tú no lo ves en los medios. Bueno, porque lo ha concentrado todo, ya te dije que ellos son... Internamente. Es que está enseñoreado, el PLD está enseñoreado en la política nacional. Entonces no tiene sentido que siendo un partido con tanta vocación de poder, el resultado de la próxima consulta, o sea, del 6 de octubre, divida ese partido en dos grandes sectores y que cada cual tome por su ruta, independientemente del otro. Eso no es verdad. La historia El PLD va a asistir unido y es muy probable que la victoria la alcance Leonel. Tiene todos los indicadores le están a su favor. Dice el 6 de octubre y el 6 de octubre, y en mayo. El 6 de octubre. Okay. Todos los indicadores están a favor de Leonel. Y eso va a obligar a una recomposición de esas dos fuerzas, a un entendimiento. Se integrarán los otros miembros que hoy no están. Pero tienen que obligar, claro, bajo condiciones ya contractuales, digo yo. O sea, un entendimiento en el que una serie de cosas se ordenen de nuevo. Por ejemplo, yo creo, si tú me permites a mí hacer proyección, claro. Yo creo que una victoria de Leonel decreta una acción entonces orientada en el danilismo, primero a una mayor representación congresional con respecto al leonelismo. Pero eso segundo, se va a determinar en las mismas primarias. Sí. Segundo, a una mayor, porque se está trabajando en los dos sentidos, a una mayor representación municipal. Y tercero, tú puedes estar seguro que para que el danilismo se incorpore activamente a la campaña, habrá que ofrecerle la garantía de una reactivación de Danilo desde el punto de vista constitucional. Y se le pondrá fecha a eso. Después de la primaria. Después de las elecciones. Sí, claro. Tendrá que ponérsele fecha. ¿Qué temas tú entiendes que en la Constitución del 2010 tienen que ser, digamos, revisitados y reformados? Eso corresponde en gran medida a los constitucionalistas, la tienen muy bien analizada, pero dicen que hay muchos asuntos que deben ser revisados. Incluso una de las cosas que deben ser ya establecidas es la penalización de la evasión. Pues eso está penalizado, la ley. Pero en la Constitución. La evasión fiscal. Y de la evasión fiscal. Porque eso va a ser para este país una de las herramientas más importantes para definir el desarrollo. Sí, pero yo pienso que quizá lo que más reclama la sociedad dominicana es mecanismos constitucionales que hagan del Ministerio Público en particular, por ejemplo, totalmente independiente del Poder Ejecutivo. Se puede consignar como totalmente independiente del Poder Ejecutivo, pero no aspire a tanto, que no es verdad. ¿Tú sabes por qué? Una de las cosas a la que están en acecho las estructuras de poder fáctico internacional, las grandes transnacionales, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, las grandes estructuras de poder de la Unión Europea, es que nosotros consignemos eso que tú dices, en los términos en que tú lo expresas. Porque por ahí es que ellos penetran. ¿Tú crees que debe seguir dependiendo del Poder Ejecutivo? Para manipular, no es... Yo estoy de acuerdo con que el Procurador General de la República no sea designado por el Poder Ejecutivo. Por un consejo especial. Hasta ahí yo llego. Sí. Pero no procures más que eso. ¿Sabes por qué? Si tú liberas a la estructura judicial... Y la profesionalización, además. Ya en eso hemos avanzado considerablemente. La mayoría de los jueces que tú ves provienen de la Escuela Nacional de la Magistratura. No estoy hablando de los jueces, estoy hablando del Ministerio Público. Óyeme. Que sin Ministerio Público no hay acción judicial. Lo que te iba a decir es que toda la estructura de administración de justicia está compuesta por dos sectores, los jueces y los representantes fiscales. Y los fiscales, que son los representantes del pueblo directamente. Bueno,
déjame decirte que en lo que respecta a los jueces hemos progresado. La mayoría de los que tú ves provienen de la Escuela Nacional de la Magistratura. Sí. Y allí debiera hacerse lo mismo en la Procuraduría, que un fiscal sea el fruto de una formación específica y no de la designación del Poder Ejecutivo, porque esa es la otra. Lo designa el Poder Ejecutivo, los fiscales. Sí. Entonces, Bueno, el procurador, nosotros no. sí, Nosotros lo designa el Consejo Nacional del Ministerio Público, sí, que lo preside el procurador. sí. Entonces hay una influencia directa. Entonces, mira, eso debe corregirse. Y hay otras cosas más que de seguro han observado los constitucionalistas. Yo creo que si bien la Constitución no es bueno estarla revisando con mucha frecuencia, todo el tiempo poniendo de la mano. ponerle la mano, pero también es cierto que nosotros tenemos que aceptar que la Constitución del 2010 es una Constitución de nuevo tipo, modernísima. Hay que ver si las figuras que se crearon ahí, que son, como dicen, del siglo XXI. Bueno, algunas son del siglo XVIII. Han dado notaciones de poder establecerse y operar. Porque usted tiene que también ser pragmático. Si usted probablemente se asignó tareas que no puede cumplir, revíselas. Revíselas. Pero me parece interesante, creo, que pensar que se va a sacar, porque pierda, por ejemplo, la opción danilista, que Danilo sale del escenario político. No va a salir. Él no va a salir. No va a salir, y además hay que darle el puesto y la oportunidad que se ha merecido por ser un jefe de Estado eficiente. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con el último segmento. Bien, amigos, continuamos en este último segmento de revisión, de análisis, de comentarios sobre esta última semana con el amigo Pedro Cava. Tú hablabas de la situación que se vive dentro del PLD y de lo que tú has llamado el excelente gobierno que ha hecho el presidente Danilo Medina en estos 7 años que lleva. Falta uno. Y de algunas reformas de tipo constitucional que tienen que introducirse en su momento. Que deben introducirse o deberían. Más condicionales. Deberían. Sí. Pero yo te pregunto, en un próximo gobierno del PLD, suponiendo que será un gobierno del PLD, ¿qué elementos pendientes, qué agenda tú entiendes que sigue siendo o será la más prioritaria para el próximo gobierno 2020-2024? Mira, de todas las fuerzas políticas dominicanas que accionan en procura del poder, la que la tiene más fácil es el PLD, entre otras cosas porque su modelo económico ha sido exitoso. El programa de modernización del Estado ha sido exitoso en su grande diseño y lo mismo que en su aplicación. La diferencia que hay entre Danilo y Leonel en el ejercicio del poder y administración pública es que Danilo acudió a desarrollar lo que se diseñó en grande, convertirlo en una acción directa con los beneficiarios, en gran medida. Así se hizo con los productores del campo, fundamentalmente. Así se hizo con el sector que quedó fuera de la actividad productiva, por ejemplo, los que están más afectados de pobreza, procurando incorporarlo a la actividad. Así se hizo con las pequeñas obras. Y todo eso, ¿qué es lo que te ha demostrado, Danilo? Que tenía una vocación de mayor sensibilidad para llegar a los sectores de la base social dominicana, que lo que fueron las políticas públicas de Leonel, que si bien estaban orientadas a satisfacer esas expectativas
de los que están en la base social se quedaron fundamentalmente en la infraestructura. Porque no me digan a mí que lo que ha pasado en el campo no lo montó Leonel. Fue con Leonel que se inició la recuperación del campo. Fue con Leonel que se inició esa famosa reforma educativa que está en marcha. Y esa reforma, incluso en el nivel institucional, grado, administración de justicia, se inicia con Leonel. En gran medida, la reforma de la seguridad social no es con Leonel que se inicia. La ley que crea el sistema de seguridad social es del 2001. Ella misma se dio 2 años para comenzar a operar, la misma ley. En 2003 comenzó. Pero cuando Leonel entra al poder en agosto del 2004, lo único que estaba en marcha era el seguro, era la retención que se le hacía a todos los empleados que estaban en nómina del aporte para el fondo de pensiones. Eso te demuestra cuál era su verdadera intención. Sí. Pero entonces, ¿qué quiere La parte decir? de salud se propuso hasta el 2007. Y la entrada del programa de salud se propuso hasta el 2007. Y es con Leonel. Es más, esa estructura que ustedes ven de asistencia, de combate a la pobreza, se diseña en tiempo de Leonel. Sí, solidaridad. No, si Ubén primero, que hizo un mapa de levantamiento de dónde estaban los pobres. Pero solidaridad se basa en y luego solidaridad. O sea, el plan educativo, el plan de promoción de la producción agropecuaria, el plan de salud. Y en el terreno del transporte. El terreno del transporte, Leonel es que señala las grandes soluciones. ¿Qué es lo que entonces haría Leonel? El metro, por ejemplo. Las 2 líneas del metro. Proseguiría en gran medida lo que fueron sus grandes realizaciones. Tendría que completar las reformas institucionales de que estamos hablando para darle mayor consistencia a todo el cuerpo, a todo el tinglado institucional del país. El sistema de la red hospitalaria del Estado, que la consigna, porque se ponen a criticar las grandes inversiones que hizo Danilo en hospitales y en el equipamiento de esos hospitales. Y no se dan cuenta que eso corresponde a una decisión consignada, a una disposición consignada en la ley que crea el sistema. Ella misma lo define, crear una red hospitalaria del Estado que sea la que se encargue de brindar los servicios públicos en una especie de competencia sana con el sector privado. Porque ¿de qué van a vivir en los hospitales públicos? Es de prestarle asistencia a los asegurados. Y de cobrarle tanto a las aseguradoras privadas. Y los privados a también. Las aseguradoras privadas. Y los privados también. Como también al SENASA. O sea, los hospitales públicos están destinados a liberarse con el tiempo de la asignación que le da el Estado para su operación. Bueno, van a tener que ser operados. No necesariamente. Van a tener que ser operados esencialmente en base a una buena administración para cubrir sus costos operativos. Sí. ¿Y por qué? Porque salud pública va a quedar como el gran regulador y el gran previsor. 2 funciones grandes le van a quedar a salud pública. Prever para que el país no entre en las enfermedades, vacunar a tiempo, establecer los sistemas de vigilancia. Y segundo, regular para que todo el que esté en la prestación de servicios de salud esté autorizado para ello, para que no vengan unos famosos médicos de esos que hacen cirugía plástica a operar libremente como lo hacen, para que no haya farmacia clandestina, para que las medicinas que se circulen en este país sean seguras y no falsificadas. Y a precios accesibles. Y a precios asequibles, sí. Todo eso es lo que va a hacer el Ministerio de Salud. Y esa red hospitalaria del Estado va a ser operada por una estructura que ya se creó. El Servicio Nacional de Salud. El Servicio Nacional de Salud. Todas esas cosas son las que van a quedar consolidadas en un próximo gobierno. Y evidentemente, haciendo más transparente la administración pública. Por cierto, que te iba a decir algo. Se está hablando de la forma, y yo le temo a eso mucho, de la asociación público-privada
para inversiones en infraestructuras grandes. Eso tiene su importancia, la tiene, pero tiene que ser muy específica. Porque cuando usted asocia al sector privado... Ha habido experiencias negativas en ese sentido. Por eso. Porque cuando usted asocia al sector privado con el sector público para construir infraestructura, el sector privado no te va a esperar 30 o 40 años para recuperar lo invertido. No. Lo quiere rápido. Quiere su dinero rápido. Y con beneficio. O subsidiado por el Estado, como el caso de la autopista Samaná. Por ejemplo, por eso, a costa del presupuesto público. Miles de millones. Entonces yo te voy a decir una cosa. Una economía como la nuestra, que está basada en competir con los demás en base a salarios deprimidos, porque esa es la verdad. ¿Cuál es la verdad nuestra? Que son los salarios deprimidos los que hacen competitivos a la política de producción de mercancías, convocación de exportación y de servicios. Entonces, mientras esa estructura se mantenga, hablar aquí de asociación público-privada es un riesgo, para que lo sepamos desde hoy. ¿Por qué? Pero mira, hoy está en los aeropuertos del Estado, en carreteras, en infraestructura industrial, como es el caso del Molino Dominicano y la CDE, Jaime y el Tavo. Ahí es que voy. Es decir, realmente hay muchas asociaciones público-privadas. Entonces, ¿cuál es la única vía que tiene el Estado para que un trabajador que sabe que está recibiendo un salario muy por debajo del que merece para poder vivir dignamente? ¿Cuál es la única forma que tiene el Estado de compensar a un trabajador? Ofreciéndole energía eléctrica asequible, barata, en gran medida subsidiada por el Estado. Ofrecerle servicios de salud en las mismas condiciones. Ofrecerle servicios educativos en las mismas condiciones. Ofrecerle servicios de transporte en las mismas condiciones. ¿Te sigo? Ofrecerle servicios de agua potable en las mismas condiciones. Saneamiento, o sea, disposición final de las aguas tratadas y de la basura. Y un sistema apropiado de pensiones. Entonces, todo eso tiene que estar presente el presupuesto público. ¿Por qué? Porque tú no lo puedes lograr sobre la base de lo que aporta el trabajador. El trabajador no le alcanza la fuerza para pagar. El problema es que los salarios son muy bajos. Pero es por ahí que voy. Para pagar el costo de lo que llaman la canasta alimentaria básica. Ni siquiera para eso. Entonces, una asociación público-privada para inversión en esos campos que te dije, energía, salud, educación, agua potable, no es conveniente para el país. Y digo eso porque se está planteando, por ejemplo, van a surgir muchas iniciativas. Se está planteando para los próximos gobiernos una presa en el este con asociación público-privada. Esa se cae de la mata porque el principal beneficiario va a ser el más pujante. Central Romana. No, la industria turística que no tiene Romana. Agua. La industria turística que no tiene agua. No, el Central Romana y el Casacampo que se nutre de ese Cumayasa, del río Cumayasa. Ese es el único que lo recibe de manera directa. Y del otro lado, tiene un acueducto para ellos. Punta Cana, Macao. Entonces yo te digo, lo que conviene a toda la región, porque esa presa le daría agua, oye, ¿cuál es provincia? Altagracia, Atomayor, La Romana, garantizada. Ahora, por ejemplo, la mayoría de esas poblaciones se suple de agua de pozo que se está salinizando porque se están agotando, porque están sobreexplotados. Son fuentes corrientes de agua que si usted no la administra bien y le saca únicamente a la proporción aquí, que ella puede reponer. En este programa nos dijo el ingeniero, un gran conocedor de ese tema, Julio Suero Marrancini, que de hecho ha hecho estudios. Una autoridad. Ha hecho estudios de el proyecto de Punta Cana, Macao, de que llevar desde Guaymate, creo que se llama, la presa de Sanate, Cumayasa, sería extremadamente caro, y que en el caso él ha hecho los estudios de que hay una capa freática lejos de la costa, y que baja por gravedad. Además. Bueno, pero el INDRI, sin embargo, ya te tiene identificado 2 sitios de presa. Chabón, Sanate, el sitio en que se unen Chabón y Sanate, se puede hacer una presa que suministre agua
a las ¿Y tiene caudal suficiente? Hicieron el Me estudio. dijeron que tiene 2 metros cúbicos. El INDRI hizo el estudio. El INDRI. Y hay otros sitios de presa, porque ellos dicen que hay una segunda presa que ¿En el debe mismo río? garantizarle agua. No, estamos La hablando parte ahora alta. del área de San Pedro de Macorís. Ah, ok. Que de hecho, eso necesitan también. Y Atomayor. No, Atomayor está concebida. Atomayor está concebida para la presa Chabón-Zanate, Ya. en la confluencia. Pero lo que te iba a decir, para concluir, porque es lo que yo quiero advertir, que van a surgir ahora unos genios para plantear, te estoy hablando de lo que de las opciones presidenciales. Sí. Van a venir genios que van a plantearte cosas muy nuevas. De asociación público-privada. Sí, entre ellas está la asociación público-privada, para salir del esquema. El esquema que tenemos es el que nos ha dado resultados. Y quedarse con el santo y la limón. Sí, el esquema que tenemos es el que nos ha dado resultados. Tú ves, por ejemplo, en la presa, en la central Punta Catalina, ahí necesitamos un socio, sí, un socio que se incorpore, el Estado preservando la mayoría accionaria, que se incorpore a condición de que haga las otras 2 plantas que hace falta en Punta Catalina. Bueno. Y así por el estilo. O sea, tú puedes atraer capital privado, pero con compromiso social. Señores, si no, es preferible que el Estado siga haciendo se nos ha terminado el tiempo, hay mucho que hablar inversiones. con Pedro. Será la próxima semana. Vamos a seguir, con porque por ahí tema. viene la discusión interesante de qué ofrecerle al electorado para hacerte atractivo. Sí, así es. Perfecto. Bien. Nos vemos Gracias. el próximo jueves con Pedro Cava.